¿Cómo están, estimados estudiantes? Bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda sesión de herramientas educativas. La semana anterior platicamos acerca de la importancia de la investigación y desde luego las fuentes, la manera en cómo pueden encontrar información. Recuérdenlo muy bien desde la parte primaria, secundaria o terciaria, y también hablamos de que la investigación no tiene por qué ser aburrida. Hoy vamos a continuar con uno de los temas que muchas veces les piden sus profesores y ese es el ensayo. Muchas veces llegamos a confundir el término ensayo con el resumen y no es lo mismo. Curiosamente son actividades que nos dejan los profesores, pero pocas veces sabemos cómo desarrollarlos correctamente. Antes que cualquier cosa les quiero informar que por favor un ensayo no es copiar y pegar, no es me meto a la página del rincondelvago.com o de buenas tareas o de monografías, no, eso no es un ensayo ni copiar y pegar. Tampoco es tan complicado. Un ensayo es una composición escrita en la cual ustedes de forma breve, de forma concisa, o sea, breve tampoco me refiero a un párrafo, me refiero de 2 cuartillas en adelante para que tenga un mejor sustento, pero aquí quiero escuchar su opinión, o mejor dicho, quiero leer su opinión respecto de un tema. Vamos a analizar puntos claves sobre algo que nos interese o que nos hayan dejado en alguna clase, pero vamos a tomar en cuenta tanto a los autores como nuestra postura. De eso se trata un ensayo, de que sea un escrito propio, con nuestras propias palabras, perdonen la redundancia, pero que nos sirva para aportar algo, para dejarle esa semillita, desde luego, a nuestro lector. Les coloco 3 partes importantes que no debemos olvidar al desarrollar un ensayo. Lo primero es que nuestro texto va a buscar resolver un problema. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que el problema no es algo malo o algo feo que nos encontremos en la realidad? El problema es algo que vamos nosotros a resolver. ¿Se acuerdan que hace 8 días les dije que íbamos a jugar a ser los detectives? Pues aquí ocurre lo mismo. Ese problema surge de una necesidad que necesita ser resuelta. Y lo que nosotros por lo regular vamos a encontrar es una pregunta de investigación con la cual también ya platicamos, ya lo conocen y también nos ayudará a respaldar lo que encontremos. Es decir, un ensayo está sustentado en información que alguien más ya publicó en un libro, en una revista, en un artículo, en otro ensayo, en una tesis o en algo que ya tenemos previamente escrito. Entonces vamos a recopilar esa información, vamos a leerla, vamos a buscar muchas fuentes y ahora ¿saben qué vamos a hacer? A colocar nuestra opinión. Es algo muy similar a lo que hoy ocurre en el ciberespacio, en las redes sociales. Hoy todo el mundo se siente político, todo el mundo se siente médico, todo el mundo se siente todólogo en diversos puntos, pero ¿saben qué es lo curioso? Que no hay un sustento. Y el ensayo busca eso, tener un sustento, porque voy a buscar la opinión o la información de alguien más, o de muchas fuentes, mejor dicho, y ahora ¿saben qué? Viene mi propia postura, pero una postura completamente fundamentada. Ahora viene lo más importante. ¿Cómo vamos a hacer un ensayo? A ver, ¿por dónde comienzo? Primero, vamos a seleccionar un tema. El tema que nos haya encargado nuestro profesor de la asignatura en desarrollar, o quizá si queremos hacer un ensayo porque nos dieron ganas de dedicarnos a la parte de investigación, entonces piensen en un tema que les apasione. Quizás sean cosas de negocios, cosas de la naturaleza, cuestiones de mercadotecnia, quizá algún tema de psicología o hasta del amor u otros sentimientos. Podemos hacer un ensayo. ¿Por qué del amor? Porque hay muchos autores que han hablado del amor. Entonces empiezo a leer las posturas, a lo mejor desde los filósofos de la antigüedad, hablando de Platón, de dónde surge el amor platónico, y me voy hasta la Edad Media, y de ahí me sigo a la Edad Moderna, junto eso y hago mi postura. ¿Ya vieron cómo sí se puede? Desde ahí selecciono un tema, puede ser el que tú decidas. Después voy a buscar esa información. Me voy, ya no lo voy a repetir, a mis fuentes primarias, secundarias y terciarias que vimos la semana anterior. Si no, por favor, revisen el material de hace una semana. Y las posturas, las voy a analizar. ¿Qué piensan cada uno de esos autores acerca del tema? Después voy a reflexionar críticamente sobre el mismo y ver cuál es la que más me convence,
cuál es la que menos, pero ¿saben cómo? A través ya de una postura sólida, porque ya tengo argumentos. Y ahora sí, voy a proponer, eso es un ensayo, voy a opinar, voy a proponer, voy a discutir, voy a colocar ciertos temas ahí para que el lector, que es al que yo le voy a entregar esto, saque sus propias conclusiones y obviamente yo tendré las mías. No significa que lo que escriba, toda la audiencia va a estar a favor o en contra. Se trata de eso, de generar debate, de generar controversia. Para eso son los ensayos. Ahora, si les parece, vamos a platicar acerca de las partes de nuestro ensayo, es decir, cómo se constituye. Nosotros, el ensayo que vamos a hacer es un ensayo académico, porque somos estudiantes, porque nos dedicamos justamente a esta parte, ¿verdad? Hay ensayos científicos, hay ensayos médicos, hay ensayos literarios, dependiendo a la actividad en la cual yo me esté desempeñando. Vamos a hacer un ensayo 100% académico en cada una de sus asignaturas. ¿Cuáles son las partes? Primero debo comenzar con una introducción. La introducción es la parte, yo diría, central, porque aquí debo atrapar al lector. Si en las primeras líneas no me atrapas, ya no leí tu ensayo. Así de simple. Seguramente les pasa lo mismo cuando toman un libro y lo empiezan a checar y las primeras páginas quizá con una frase o con algún argumento interesante nos atrapan y ya no lo podemos soltar. Esa es la función de la introducción, el llevarnos por todas las partes que tiene ese ensayo, de qué se trata, de qué habla, de qué vamos a discutir a lo largo de este texto. Eso es la introducción. Una vez que le comento al lector de qué se va a tratar lo que va a leer a continuación, nos vamos al cuerpo. El cuerpo es el contenido, es donde ya van las posturas, donde meto al autor A, al autor B, al autor C, y yo mismo empiezo a discutir, a dialogar, a colocar diversos argumentos. Ese es el cuerpo, se llama así porque es la parte más robusta que tendrá el ensayo académico. Y cerraré con una conclusión, es decir, con aquellos puntos claves a los cuales llegué, los puntos con los que estaré cerrando este trabajo de investigación y lo que me ha quedado de aprendizaje, es decir, la parte que le quiero decir al lector que me dejó, con qué me quedé de ese ensayo y con qué quiero que los demás se queden del mismo para que después discutan. Y algo importante, la bibliografía. De eso voy a platicar pero muy profundo en una diapositiva posterior, porque los autores siempre se deben citar. Ahorita vamos a ver cuál es la manera correcta, pero la bibliografía debe estar presente. Si tienen estas 4 partes, ahora sí, tenemos un ensayo. ¿Ustedes qué sentirían si escriben un libro, o si componen una canción, o si hacen alguna obra, lo que sea, y después alguien más la utiliza y no les pidió permiso o ni siquiera los mencionó? Seguramente les va a dar coraje, ¿verdad? Y eso, lo platiqué en la sesión anterior, se llama plagio. Entonces, ese plagio es un delito, es decir, está penado. En todo tipo de ensayo, académico, científico, literario, médico, etcétera, etcétera, debemos colocar siempre nuestras referencias bibliográficas. Si yo estoy tomando información de un libro, de una revista o hasta de un programa de televisión o de alguna otra fuente primaria, secundaria o terciaria, lo debo citar, lo debo referenciar. Esto es un paso bien importante que por favor de ahora en adelante no quiero que se les olvide. Y quiero que en todas las clases que tengan siempre utilicen sus referencias bibliográficas y les voy a enseñar desde luego cómo citarlas correctamente. Existen diversos formatos para poder citar. El más coloquial, utilizado o comercial, como le quieran llamar, es el formato APA. El formato APA tiene diversas aristas que después veremos a profundidad en una clase especial de formato APA. Pero hoy vamos a ver cómo citar en ese formato. Existen 2 tipos de citas primero, la cita textual y el parafraseo. Una cita textual es cuando yo abro un libro y me encuentro a lo mejor un párrafo interesante en la página 38. Y ese párrafo yo lo quiero poner tal cual está escrito en mi ensayo, pero no quiero que sea un plagio.
Entonces estaré ahí sí copiando y pegando o transcribiendo, si es que es un libro físico, ese párrafo en mi trabajo, pero le voy a dar el crédito al autor. Ahorita diré cómo darle ese crédito. Eso es una cita textual. Y el parafraseo es cuando encuentro ese mismo párrafo que me interesó y yo lo describo con mis propias palabras, pero también menciono al autor, menciono de dónde lo saqué, pero ahora con mis propias palabras le voy a dar forma a mi texto, lo voy a explicar, lo voy a externar a la audiencia. Entonces, textual, copio, pego, pero cito, y parafraseo, no copio ni pego, simplemente vuelvo ahí a redactar, pero con mis propias palabras, ¿ok? ¿Nos está quedando claro hasta este momento? Vamos a ejemplificarlo porque así es más sencillo que nos podamos contextualizar. Aquí les pongo un libro que me encontré aquí en la biblioteca y se llama Fundamentos Generales de Administración. Su autora es Adriana Margarita Castrillón Ortega, la editorial es Esumer, lo publicaron en Bogotá, Colombia en el año 2014 y es la primera edición. ¿Cómo lo pongo en mis referencias? Recuerden que la última hoja de su ensayo se va a llamar así, referencias o bibliografía. Es indistinto, pero debe existir esa hoja. Yo voy a utilizar una fórmula mágica que les dejo aquí en azul en este recuadro que pueden ver todos. Y la fórmula mágica es la siguiente. Voy a colocar el nombre del autor. Sugiero, de acuerdo al formato APA, que se ponga el apellido paterno y el nombre. Por lo regular el primer nombre, si es que tiene más de dos, como el caso de Adriana Margarita. Después viene el año de la publicación, le sumamos el título de la obra, la ciudad o el país. Hay ocasiones que los libros vienen ciudad y país y en otros únicamente el país. Se le coloca. Después la editorial o la casa editora que se encargó de publicar el libro y la edición. Aquí quiero ser muy puntual porque en la edición se escribe siempre y cuando sea a partir de la segunda. La primera edición no se coloca, se da por entendido siempre que será la primera en aparecer. Aquí les pongo el ejemplo del libro de Castrillón y sería Castrillón, Adriana. Siempre se separa con una coma el apellido después del nombre. Y vean, abrí un paréntesis y en ese paréntesis puse el año de publicación, que es el 2014, y seguí por el título de la obra, que es Fundamentos Generales de Administración, punto y seguido, ciudad y país, Bogotá, Colombia, punto y seguido, la editorial Esumer. Y ahí lo dejé, ya no puse la edición porque es la primera. Si fuera la 15ª o la segunda o la octava, entonces sí lo colocaría. ¿Ven? Es muy sencillo citar nuestros autores. Vamos a continuar con nuestro ejemplo del libro de administración de Castrillón. Aquí coloco en la primera parte un parrafito de la obra de la autora, donde dice textualmente, lo voy a leer, dice: la administración tiene por objeto la salud y el buen funcionamiento del cuerpo social a través de las diferentes operaciones de la empresa, tales como técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contables y administrativas. Ese texto solo lo copié y lo pegué directamente de la obra de Castrillón, pero así no lo voy a colocar en mi ensayo. Lo puedo hacer con una cita textual, ¿y se acuerdan de la otra? Sí, desde luego, el parafraseo. En la cita textual podría hacerlo de la siguiente forma. De acuerdo con Castrillón y entre paréntesis, siempre entre paréntesis, el año de publicación. ¿Por qué hago esto? Porque si el lector que esté checando mi ensayo quiere saber más acerca de Castrillón, se irá a mis referencias, buscar el apellido y el año. Siempre es importante el año porque ¿qué tal si me encontré 8 libros de Castrillón? Me va a decir, ok, sí está muy interesante, pero ¿en cuál de todos los libros? Pues ya con el año lo puedo diferenciar. Y abrí comillas. Cuando abro comillas en un ensayo académico, significa que es una cita textual, que lo copié y lo pegué tal cual, pero antes de ello cité de qué libro lo estaba sacando. Vean, así de simple la cita textual. Puede ser igual que aquí, de acuerdo con Castrillón, o según Castrillón, o tomando en cuenta la obra de Castrillón, o haciendo referencia a la obra maestra de Castrillón, y abro el paréntesis para el año. Ustedes lo deciden.
es su redacción, es su estilo. Cada uno tiene un estilo muy peculiar para escribir. O si lo quiero parafrasear, sería de la siguiente forma. En la obra de Castrillón, entre paréntesis el año otra vez, que es 2004, la administración es de suma importancia para que las organizaciones puedan funcionar adecuadamente, por lo que se deben tomar en cuenta partes claves como el área técnica, comercial, financiera, de seguridad, entre otras. Eso que acabo de leer son mis propias palabras, eso lo inventé yo, pero no me lo saqué de la manga, lo saqué de la obra de Castrillón, solo que lo saqué de ese contexto y lo llevé al parafraseo. Vean, es muy simple poderlo hacer en cualquiera de estas dos modalidades. Vamos a cerrar nuestra presentación del día platicando acerca de algunos tips clave que les dejo aquí para que puedan elaborar un ensayo. El primero que yo les aconsejo, porque la verdad yo lo utilizo desde hace ya varios años y me ha funcionado, es el utilizar alguna frase célebre. Busquen en Google frases célebres y ya ahí les aparecerá un buscador donde van a colocar frases célebres de qué, a lo mejor sobre éxito o sobre triunfo o sobre negocios o sobre naturaleza, qué sé yo. Y buscamos alguna frase que me guste, una frase que me llegue, que diga, ay, esa frase está padrísima, y la coloco y eso me va a ayudar mucho para abrir ya sea mi ensayo o para cerrarlo con broche de oro. Pero eso sí, citen la frase, no se les olvide. A lo mejor yo podría citar frases de Albert Einstein o de Taylor, o a lo mejor alguna frase de Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos, de Robert Kiyosaki, de Carlos Kazuga, de alguien que nos guste lo que esté escribiendo, y cito la frase. Se ve muy bonito, la verdad, nos ayuda para darle esa consistencia a mi ensayo. Otra cosa que también les encargo y que me gustaría mucho cuando hagan ensayos, que por cierto vamos a tener una tarea de un pequeño ensayo, que ya lo van a ver ahí en la plataforma, es colocar palabras. Pregúntenle a los lectores, así sobre qué opina acerca del tema que estamos nosotros contextualizando. Dejen preguntas abiertas a la imaginación para que el lector se diga, ah, caray, esto no lo había pensado. O quizá ya había olvidado esta pregunta y se lo empieza a contestar y lo sigan leyendo. Eso funciona mucho, ayuda a reflexionar y a que se generen ideas en un debate posterior. Nunca olviden seguir un objetivo, es el otro tip. ¿Se acuerdan cuando hablé la semana pasada de que en la investigación deben existir objetivos clave? Los ensayos tienen objetivo, por supuesto, siempre tienen objetivo. Una parte, voy a abrir un paréntesis aquí pequeño. Los objetivos es un paso a seguir, y ese paso a seguir o fin último, como le quieran llamar, lo podemos redactar en infinitivo. Búsquense verbos en infinitivo. Hay una tabla muy sencilla en internet, la pueden encontrar, que se llama taxonomía de Bloom. Hay otras tantas taxonomías y allí van a encontrar una lista de verbos ya conjugados en infinitivo: crear, comer, escribir, aprender, es decir, ir. Y esos verbos en infinitivo me ayudan mucho para centrarme en el tema, para contextualizarme, para saber hacia dónde voy. ¿Y saben para qué? Para que mi ensayo tenga un fundamento y una razón de ser. Quiero, por favor, que a partir de ahora, cuando redacten un ensayo, atrapen a la audiencia desde la primera página. ¿Qué digo desde la primera página? Desde el primer párrafo, vaya, desde el primer renglón, pero que siempre me atrapen a la audiencia y que quieran seguirlos leyendo. Quiero que utilicen conectores. Hay una ilustración que les puse en la plataforma sede, donde vienen conectores para saber pues cómo poder utilizarlos dentro de nuestro escrito, cuáles son los conectores de adición, de causa, de tiempo, de énfasis, etcétera, cosas que se ven en clases de español desde la secundaria, pero yo se las pongo aquí para hacerles la vida más sencilla. La tablita de conectores, chéquenlo, porque nos van a ayudar mucho a poder escribir nuestro ensayo. Lean mucho, revisen muchas citas, por favor, muchas fuentes, los autores que les interesen. Eso les ayudará a enriquecer su vocabulario y que desde luego puedan utilizar la vasta cantidad de palabras que tiene una lengua tan hermosa como lo es el castellano. Les deseo una estupenda semana.
Cuídense mucho, por favor revisen cada uno de los puntos en la plataforma sede, las actividades que les dejen en las otras materias y ya lo saben, cómo hacer un ensayo de manera práctica y de manera fácil. Que tengan un excelente día, hasta la próxima.